El contrato social de Jean-Jacques Rousseau, un análisis de la obra. Introducción. El contrato social, publicado por Jean-Jacques Rousseau en 1762, es una obra fundamental en la historia del pensamiento político occidental. Esta obra, que se titula formalmente del contrato social o principios del derecho político, explora la naturaleza del gobierno y la sociedad, planteando la idea de un acuerdo tácito entre los individuos para crear un Estado que proteja sus derechos y libertades. En este análisis, examinaremos los principales conceptos de la obra, su contexto histórico, su impacto en el pensamiento político y sus puntos débiles. El estado de naturaleza y el contrato social. Rousseau comienza su análisis con una crítica al estado de naturaleza, argumentando que el hombre nace libre, pero en la sociedad se encuentra encadenado. El estado de naturaleza, según Rousseau, es un estado de libertad e igualdad, donde los individuos son guiados por su propia naturaleza y no por leyes o convenciones sociales. Sin embargo, este estado es también un estado de inseguridad y conflicto, donde la fuerza y la violencia rigen las relaciones entre los individuos. Para superar este estado de naturaleza, Rousseau propone el contrato social, un acuerdo por el cual los individuos renuncian a sus derechos naturales y se someten a la voluntad general, creando así un estado que les proteja. La voluntad general, según Rousseau, no es la suma de las voluntades individuales, sino una fuerza colectiva que busca el bien común, la voluntad general y la soberanía popular. La voluntad general es un concepto central en la obra de Rousseau. Esta voluntad no es la suma de las voluntades individuales, sino una fuerza colectiva que busca el bien común. La voluntad general se expresa a través de las leyes, que deben ser creadas por el pueblo y para el pueblo. La soberanía, según Rousseau, reside en el pueblo. El pueblo tiene el poder absoluto de legislar y de elegir a sus gobernantes. Sin embargo, Rousseau también reconoce que el pueblo puede ser engañado o manipulado por los gobernantes. Por ello, es importante que el pueblo esté informado y participe activamente en la vida política, la educación y la ciudadanía. Rousseau creía que la educación era fundamental para la formación de ciudadanos virtuosos y para el buen funcionamiento del Estado. En su obra Emilio o de la educación, Rousseau expone su teoría de la educación natural, que busca desarrollar las capacidades del niño de forma natural, sin la influencia de la sociedad. Rousseau también creía que la participación ciudadana era esencial para la democracia. El pueblo debe estar informado y debe participar activamente en la vida política. La participación ciudadana es la única forma de asegurar que la voluntad general se exprese y que el Estado funcione correctamente. Críticas a la obra de Rousseau. A pesar de su importancia, la obra de Rousseau ha sido objeto de numerosas críticas. Algunos críticos argumentan que la voluntad general es un concepto vago y ambiguo, y que puede ser utilizado para justificar el totalitarismo. Otros critican la visión de Rousseau sobre la educación, argumentando que es demasiado idealista y que no reconoce la complejidad de la sociedad. Conclusión. El contrato social es una obra compleja y controvertida que ha tenido un impacto profundo en el pensamiento político occidental. La obra de Rousseau ha inspirado a revolucionarios y reformadores, pero también ha sido criticada por su idealismo y su potencial para el totalitarismo. A pesar de sus limitaciones, la obra de Rousseau sigue siendo relevante en la actualidad, ofreciendo una reflexión profunda sobre la naturaleza del gobierno, la sociedad y la libertad. Impacto e influencia. El contrato social de Rousseau ha tenido un impacto significativo en el desarrollo de la filosofía política y en los movimientos revolucionarios. La obra ha inspirado a pensadores como Karl Marx, John Stuart Mill y Thomas Jefferson, y ha sido utilizada para justificar movimientos revolucionarios como la Revolución Francesa. La idea de la soberanía popular, la voluntad general y la importancia de la educación ciudadana siguen siendo conceptos claves en el debate político actual. La obra de Rousseau nos recuerda la importancia de la participación ciudadana y la necesidad de un Estado que proteja los derechos y libertades de sus ciudadanos. Puntos a considerar. La obra de Rousseau se centra en la democracia directa, un modelo difícil de implementar en sociedades complejas. La voluntad general puede ser interpretada de forma autoritaria, justificando la supresión de las opiniones disidentes. La obra de Rousseau no aborda el tema de la representación política, un elemento fundamental en las democracias modernas. A pesar de estas limitaciones, el contrato social de Jean-Jacques Rousseau sigue siendo una obra fundamental para comprender la historia del pensamiento político y para reflexionar sobre los desafíos de la democracia en la actualidad. ¿Cuáles son las principales ideas de Rousseau en este libro? Las principales ideas de Rousseau en el contrato social giran en torno a la legitimidad del gobierno y la naturaleza de la sociedad, argumentando que ésta debe basarse en la voluntad general del pueblo.
Podemos resumir sus ideas clave en estos puntos. El estado de naturaleza. Rousseau postula un estado de naturaleza donde el hombre es libre e igual, guiado por su instinto de autoconservación y compasión. A diferencia de Hobbes, no lo ve como una guerra de todos contra todos, sino como un estado presocial donde la sociedad corrompe al hombre. El contrato social. Para Rousseau, la sociedad surge de un contrato social, un acuerdo hipotético entre individuos que renuncian a ciertos derechos individuales para formar un cuerpo político que proteja sus libertades y asegure el bien común. Este contrato no es un acuerdo entre gobernantes y gobernados, sino entre los ciudadanos entre sí para crear la soberanía popular. La voluntad general. Este es el concepto más importante y debatido de la obra. Rousseau define la voluntad general como la voluntad colectiva que busca el bien común, no como la simple suma de voluntades individuales. Es la expresión del interés general, lo que es mejor para la comunidad como un todo. Es importante notar que Rousseau distingue entre la voluntad general y la voluntad de todos. La voluntad de todos representa las opiniones particulares de cada individuo, mientras que la voluntad general representa el interés colectivo. La soberanía popular, la soberanía, el poder supremo, reside en el pueblo. El gobierno es un instrumento de la voluntad general, y solo es legítimo si actúa en nombre del pueblo y para el beneficio común. El pueblo puede delegar el poder, pero siempre conserva la soberanía final. La ley. Las leyes deben ser expresiones de la voluntad general y deben aplicarse a todos por igual. Deben ser justas y promover el bien común. La libertad. Para Rousseau, la libertad no es la ausencia de restricciones, sino la participación en la creación y ejecución de las leyes que rigen la sociedad. La verdadera libertad se encuentra en la obediencia a leyes que uno mismo se ha dado. En resumen, Rousseau aboga por un sistema político basado en la participación ciudadana activa, la soberanía popular y la búsqueda del bien común a través de la voluntad general. Su obra sentó las bases para el pensamiento democrático moderno, aunque también ha sido objeto de numerosas interpretaciones y críticas debido a la complejidad y potencialmente ambiguo concepto de la voluntad general. ¿Cómo se relaciona la voluntad general con la libertad individual? La relación entre la voluntad general y la libertad individual en Rousseau es compleja y a menudo malinterpretada. No se trata de una simple suma de voluntades individuales, ni de una supresión de la libertad personal en aras del colectivo. Para Rousseau, la participación en la voluntad general es la condición para la verdadera libertad. Aquí te explico la relación. La libertad individual como participación. Rousseau argumenta que la libertad individual no reside en la ausencia de restricciones, sino en la participación activa en la creación y aplicación de las leyes que rigen la sociedad. Al participar en la formación de la voluntad general, los individuos se dan a sí mismos las leyes a las que se someten, por lo tanto, no son sometidos por una fuerza externa, sino que se autogobiernan. Esta participación es la clave para la libertad. La voluntad general como expresión del interés general. La voluntad general no es la voluntad de todos, ni la suma de las voluntades individuales. Es la voluntad colectiva que busca el bien común, el interés general. Para Rousseau, la verdadera libertad se encuentra en la conformidad con la voluntad general, porque al actuar según ella, los ciudadanos contribuyen al bien común, por lo tanto, a su propia libertad. No es una imposición externa, sino una expresión de la propia voluntad en el contexto de la comunidad. La diferencia entre voluntad general y voluntad de todos. Es crucial entender esta distinción. La voluntad de todos es la suma de las opiniones egoístas o particulares de cada individuo. La voluntad general, en cambio, trasciende estas opiniones particulares y se enfoca en el bien común. Es posible que la voluntad de todos se oponga a la voluntad general, y en esos casos, Rousseau argumenta que el individuo debe someterse a la voluntad general, ya que ésta representa su verdadero interés a largo plazo, incluso si no lo percibe inmediatamente. El potencial de la coerción. Aquí radica la principal crítica a Rousseau. Dado que la voluntad general no siempre es fácilmente discernible, existe el potencial de que se utilice para justificar la coerción en nombre del bien común. Si alguien se opone a la voluntad general, Rousseau argumenta que está en error y debe ser obligado a ser libre, es decir, a someterse a la voluntad general. Esta idea ha sido ampliamente criticada por su potencial autoritario. En resumen, para Rousseau, la libertad individual no es independiente de la comunidad, sino que se realiza a través de la participación en la voluntad general. La conformidad con la voluntad general no representa una pérdida de libertad, sino su realización plena, porque se basa en la autodeterminación colectiva, en la participación en la creación de las normas que nos rigen. Sin embargo,
La ambigüedad del concepto de voluntad general y el potencial de coerción son puntos débiles de su teoría, que han generado debates y controversias a lo largo de la historia. ¿Cómo se aplica la voluntad general en la práctica? La aplicación práctica de la voluntad general, según Rousseau, es un punto complejo y debatido, ya que no ofrece un mecanismo específico y claro en el contrato social. La dificultad radica en la propia naturaleza de la voluntad general, que no es simplemente la suma de las opiniones individuales, sino algo más trascendente. Sin embargo, podemos inferir algunos aspectos de su aplicación práctica a partir de sus escritos. La participación ciudadana directa. Idealmente, para Rousseau, la voluntad general se expresaría a través de la participación directa de todos los ciudadanos en la toma de decisiones políticas. Esto implica asambleas populares donde todos pueden debatir y votar sobre las leyes. Este modelo es viable en comunidades pequeñas, pero se vuelve impracticable en sociedades grandes y complejas. El papel del legislador. Rousseau reconoce la dificultad de la participación directa en grandes sociedades. Por eso, introduce la figura del legislador, un individuo sabio y virtuoso que, sin tener poder coercitivo, guía al pueblo hacia la comprensión de la voluntad general. El legislador no impone su voluntad, sino que educa y persuade, ayudando al pueblo a identificar el interés general. Sin embargo, la selección y la naturaleza de este legislador son cuestiones sin respuesta clara en su obra. La educación cívica. Para que la voluntad general funcione, Rousseau enfatiza la importancia de la educación cívica. Los ciudadanos deben ser educados para comprender el bien común, para participar activamente en la vida política y para discernir el interés general de los intereses particulares. Una ciudadanía informada y virtuosa es esencial para la correcta aplicación de la voluntad general. El proceso legislativo, aunque no detalla un procedimiento específico, se infiere que el proceso legislativo debería estar basado en el debate público, la deliberación y la votación. Las leyes deben ser aprobadas por la mayoría, pero siempre teniendo en cuenta que deben reflejar la voluntad general, no solo la voluntad de la mayoría. La diferencia es fundamental y difícil de precisar en la práctica. La dificultad en la implementación. En la práctica, la aplicación de la voluntad general es extremadamente difícil. Es difícil discernir la voluntad general de la voluntad de todos, y existe el riesgo de que la voluntad general sea manipulada o impuesta por grupos de poder. El propio Rousseau reconoce esta dificultad, pero no ofrece una solución definitiva. En resumen, la aplicación práctica de la voluntad general es un desafío constante. Si bien Rousseau aboga por la participación directa y la educación cívica como pilares fundamentales, la ausencia de un mecanismo preciso y la ambigüedad del concepto en sí mismo conducen a interpretaciones diversas y a la posibilidad de usos autoritarios. Su ideal de democracia directa se enfrenta a las limitaciones de las sociedades complejas y a la necesidad de mecanismos de representación política, aspectos que Rousseau no detalla. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.